Ana Cristina, le tengo noticia que tiene que ver con Medellín y también tiene que ver con Bogotá. ¿Está preparada? Cuénteme, ¿es buena o mala? Primero para ver. No, ni buena ni mala una noticia. Ni buena ni mala, no le juzgo la noticia. Tenemos ya la confirmación de cuál va a ser el destino de Holman Morris. Mucho se había dicho que Holman Morris iba a ser el nuevo director de RTBC, pero no fue director de RTBC. Claudia, se le embolató el nombramiento a pesar de que ya estaba casi que confirmado, pero pues las presiones, muchas, dicen, de las mujeres feministas, lograron que el presidente dijera que no nombraba a Holman Morris y siguiera en RTBC sin Holman a la cabeza. Incluso le ofreció, fue la gerencia de televisión de RTBC, o sea, que él no fuera la cabeza de toda la organización, sino solamente de la parte de televisión, bajo la jefatura de Nórida Rodríguez, que fue finalmente la elegida como cabeza, y que entendemos también es una recomendación de la primera dama. Pero Nórida Rodríguez, que todavía no está posesionada, ¿o sí? Porque creo que hay un tipo de problemas con los papeles y con la experiencia, porque si bien ella es abogada, no ha podido ejercer lo que requiere el cargo que tiene que ejercer como abogada profesional. Creo que el cargo de RTBC exige que usted tiene que ejercer como abogada durante 2 años. Y ella no tiene esos requisitos, es lo que entiendo, que por eso todavía no está ahí en el cargo ya oficialmente. Pero la noticia que le tengo a Ana Cristina, que tiene relación con Camila. Bogotá y Medellín, es la siguiente, señora Ana Cristina Restrepo. Camila, me dio tiempo de buscarla. Ya sé cuál es la noticia. No, nos llega la comunicación oficial que Holman Morris aspirará a la alcaldía de Bogotá por el partido Independientes de Daniel Quintero. Sí, señora, el periodista, productor, director de televisión, escritor y exconcejal de Bogotá, Holman Morris, aspira este año a la alcaldía distrital por el partido Independientes. El político de 53 años iniciará su segundo proceso para llegar al máximo cargo local de la capital colombiana, con el respaldo del naciente partido que ya llevó a Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín en el 2019. Es decir, aquí Holman se separa un poco del pacto histórico, ¿o será que Independientes va a estar con el pacto histórico? ¿Eso cómo irá a ser? Pues Camila, de hecho, pues aquí lo que se estaba buscando en Medellín, lo que se estaba hablando era precisamente si Independiente se iba a buscar o iba a buscar alguna alianza con el pacto histórico, o iban a ir aparte. Yo creo que el hecho pues de que Holman Morris acepte ese apoyo de Independientes, es decir, que esté con Independientes, el aval de Independientes, pues muestra verdaderamente cuáles son, más que de Holman Morris, muestra cuáles son los pues el apetito político que tiene Daniel Quintero, porque ya vimos que tiene tiene cartas políticas en Cali, tiene cartas políticas en Barranquilla, en Cartagena, perdón, y le faltaba en Bogotá. Él estaba buscando en Bogotá. Y ahí entonces Holman Morris será su carta en Bogotá, pero esto me hace preguntar es lo que pasa con Holman Morris en el pacto histórico. Quiere decir entonces, Claudia, tal vez que el presidente Gustavo Petro nunca lo contempló, y ahora quién es el candidato no sé qué pasa. de la izquierda podría llegar a ser cada vez con más fuerza el ex senador Gustavo Bolívar. Exactamente, Camila, pues es que para mí es un blanco, es gallina lo pone, es decir, acuérdese que por el pacto histórico podían ser Guillermo Alfonso Jaramillo, que ya no, pues porque Petro lo nombró ministro de Salud, Gustavo Bolívar y Holman Morris. A Holman Morris, como dije ahora, el presidente Petro le ofreció la gerencia de televisión de RTBC, lo cual uno podría decir, bueno, es una manera también de bajarle de su aspiración a la alcaldía para despejarle el camino a Gustavo Bolívar, que es el candidato de Petro para Bogotá. Pues la noticia en Bogotá es Hugo Mario, que ya Holman Morris se lanza otro pato al agua. No le hemos tenido en patos al agua a Holman Morris, ¿o sí? ¿Ya lo tuvimos en nuestra sección de patos al agua? No. Oficialmente no, como no, creo que no. Pero no, sí, no, bueno, pues ya no. es pato oficial. Holman Morris, nuevo candidato a la alcaldía de Bogotá. Sí, sacó 44.000 votos, ¿no? Un poquito más de los 44.000 votos en las pasadas elecciones, la elección que ganó Claudia López. Pero Camila, Independientes, el partido de Daniel Quintero también tiene candidato, Ana Cristina lo recordaba, en Cali. Es Denison Mendoza, él es gerente de Telemedellín, es caleño,
se lo llevó a trabajar a Medellín en este canal y regresó para hacer política en Cali a nombre de este partido de Quintero. No es que marque muy bien en las encuestas por ahora, pero digamos que está en la contienda. O sea que tiene candidato también en Cali el alcalde de Medellín. Hugo Mario, pero llama la atención, Camila, que entonces la cercanía de Holman con el presidente Petro no es tan como uno piensa, porque recuerda usted que él aspiró al Congreso en la lista de Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo y no en la lista del Pacto Histórico. O sea, en varias oportunidades ese guiño que Holman se queda como esperando el guiño del presidente y el guiño nunca llega. Entonces, en esta oportunidad, otra vez parece que le va a tocar aspirar o ya es un hecho, que va a aspirar a la alcaldía por el partido del alcalde de Medellín, quien además, ese sí recibió un guiño del presidente recientemente cuando dijo que entre los posibles sucesores, él veía con buenos ojos al señor Quintero de Medellín. Yo no sé cómo le vaya, me dice aquí un oyente, hemos dicho, estamos con una audiencia, está toda la política escribiéndonos en este instante. Me dice Hugo Mario que Holman sacó 440,000 votos, no 40,000. Es que sí hay una diferencia entre 440,000 a 40,000 votos, ¿no, Hugo Mario? 440,000, yo me equivoqué, no fueron 44,000, sino 440,591. Fue exactamente la votación de Holman Morris, obviamente muy por debajo de Claudia López y de Carlos Fernando Galán, que fue la segunda votación. Bueno, pero lo que me dice también otro oyente de la política que cree, no voy a decir los nombres porque no me han autorizado, pero que cree que esto, Ana Cristina, obviamente es una persona que se opone y es del lado contrario de Holman Morris y de el alcalde Daniel Quintero, que es una maravilla de noticia, porque entonces así sacan 3 votos y salen de ambos. Esto obviamente es un comentario de alguien que se opone a Holman Morris y a Daniel Quintero, es un chiste. ¿Sabe, Camila? Sí, bueno, yo creo que sí es muy obvio pues que esto es que le están, digamos, abriendo el campo a Gustavo Bolívar, pero mire, claro. Hay algo importante y es que secretarios del despacho de Daniel Quintero siguen renunciando. Es decir, esto lo estamos viendo desde hace 2 años, eso renuncia y renuncia, eso es un carrusel de secretarios que pasa y pasa. Y hace poco, Camila, habíamos hablado de la politización en la Secretaría de la No Violencia y todo el mundo nos vino encima que cómo, que esa es la Secretaría de la Paz. Pues ahí está renunciando Luis Giraldo, al que tuvimos en estos micrófonos, ahí está renunciando. ¿Para qué? Para irse a hacer campaña. Entonces le caen a uno todos que porque no, que porque ellos son completamente transparentes, que ellos no están usando la paz para la política, que esas secretarías todos son transparentes y miren, ahí están, Secretaría de la Juventud, Secretaría de la No Violencia, hay varios secretarios, hoy son 4 los que renuncian para irse a hacer política. Nos dice Erika, una oyente del 301-764-4108, quieren tener varias cartas y el presidente Petro no quiere quedar mal con sus alfiles. Jairo dice, Camila, si es por el mismo partido de Quintero, ya sabemos que se viene una campaña terrible en Bogotá. Es lo que nos dicen los oyentes en el 301-764-4108. Holman se lanza a la alcaldía de Bogotá y se lanza por el partido independiente. Pero entonces el pacto histórico tiene 4 candidatos. ¿Quiénes? Pues personas que son de movimientos y o partidos que hacen parte del pacto histórico. Está ya Gustavo Bolívar, Holman Morris, Heidi Sánchez, concejal de Bogotá, y Carlos Carrillo, que también es concejal. Todos ellos hacen parte del pacto. Pues la noticia, un nuevo candidato para la alcaldía de Bogotá, en esta oportunidad Holman Morris, 12 del día, 26 minutos. Hoy viernes tenemos una invitada especial y es una invitada que tenemos en el marco de nuestra sección de recomendaciones de libros del fin de semana. Y es que Ana Cristina siempre nos trae libros para el fin de semana y además se conecta muy bien con lo que estábamos hablando de Holman Morris, porque la autora y la invitada de hoy en algún momento quiso ser alcaldesa de Bogotá. Explorar, imaginar, descubrir, estar solos, aprender, cuestionar, oír tu voz interna, entender y entenderte, viajar, compartir, estar acompañados, ser felices. Ok. Tantas palabras definen la alegría de leer. En Mañanas Blue 10 AM, este es un libro que te va a gustar. 12 del día, 27 minutos. Y el libro del que vamos a hablar hoy, que tiene relación también con la política, Ana Cristina, ¿es de quién?
El libro es escrito por la exministra de Educación, Gina Parodi, se llama Él también lo hizo, y es, yo no sé cómo clasificarlo, es una novela, pero digamos que es una novela política, llamémoslo novela política. La protagonista es Rosa Ahumada, y yo creo que uno empieza a leerlo, Camila, y uno le empieza a poner los nombres de la vida real, porque yo no creo que la doctora Parodi haya tenido la imaginación libre de hacer conexiones con la realidad. Entonces yo creo que es una novela que va a ser muy interesante porque todo el tiempo la imaginación nos va a estar funcionando con la historia reciente. Aquí tenemos el libro en la mano para los que están conectados con nosotros a través de YouTube. El resumen de la contraportada es: Rosa, la secretaria de la Presidencia de la República, era la mujer más poderosa de Colombia. Sin embargo, para tener este estatus, tuvo que hacer algunas concesiones que la fueron llenando de angustia y resentimiento. En el 2020, en plena pandemia del COVID-19, el hijo del presidente busca a Rosa en Nueva York, donde se ha refugiado en los últimos años y vuelve a abrir unas heridas que ya creía sanadas. Él también lo hizo. Es una novela política que se enmarca en la discusión del Me Too, en la que la autora nos muestra el envilecimiento que se vive en las esferas del poder, en un mundo en el que las víctimas suelen ser vistas como culpables. Exministra Gina Parodi, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, en nuestra sección de recomendaciones de libros para el fin de semana. Camila, buenas tardes. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo. Bueno, esta ya es la segunda novela. La primera que tuvo usted y que se publicó en el 2021 se llamó Mujer Amurallada, y también estuvimos hablando cuando hizo el primer lanzamiento de su libro. Este ya el segundo. La pregunta de Ana Cristina obviamente tiene que ver con qué tanto es ficción y qué tanto es realidad. Este es un libro de ficción. Ninguno de los personajes está basado en una persona real. Ahora, lo que sí es real y lo que realmente busco comprender con el libro es todo el sistema patriarcal sobre el cual se ha desarrollado desde hace varios años la sociedad colombiana. ¿Qué implica este sistema? En últimas, que la mujer es de menos categoría que el hombre en todos los sentidos. Y por eso el abuso y el acoso, que son los temas de este libro, no son mal vistos en nuestra sociedad, muchas veces no son ni siquiera vistos, muchas veces son confundidos con el halago y con el piropo. De hecho, Claudia, si usted mira el agradecimiento al final del libro, escribe la exministra Gina Parodi que el 3 de diciembre del 2019 su amiga Adriana Ruiz escribió desde su cuenta de Twitter: y la culpa no era mía, 20 años, ni dónde estaba, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, ni cómo vestía, jean, saco y tenis, el violador, acosador eras tú, profesor de la facultad, hoy magistrado, un violador en tu camino. Y hacen ese agradecimiento la exministra Gina Parodi diciendo que en ese momento Adriana empezó a digerir un trauma que cargó por años y que el cubrimiento de los medios de comunicación y la forma en que se trató el caso de ella, en donde nunca lo mencionó, nunca dijo quién era, la llevó a ella a escribir esa novela y a escribir este libro del que hoy estamos hablando. Pues yo con mucha felicidad recibo que la doctora Gina Parodi esté prestando su voz y prestando su talento como escritora para poner este tema sobre la mesa, porque es un tema que, como lleva varios años en discusión, a veces parece que se estuviera desgastando, pero la realidad es que pues seguimos viendo casos en el día a día. Y por eso, doctora Gina, lo que quiero preguntarle es: ¿en qué momento usted dice ya no más la política, me voy a meter no solo en la literatura, sino también como un actor político desde la literatura en el tema de género? Este tema específico es un tema que a mí me llama la atención desde hace muchos años, pero sobre todo viviendo en Nueva York me di cuenta que en Estados Unidos el tema del Me Too se lo tomaron muy en serio. De hecho, un productor, el más importante de películas de Hollywood, terminó preso por cuenta del movimiento Me Too. En Nueva York, por ejemplo, muchos cantantes fueron vetados, no pudieron volver a cantar porque estuvieron acusados por temas de abuso y acoso. El gobernador de Nueva York lo tumbaron. Y en ese sentido me parecía que había un efecto muy grande de las mujeres frente al abuso y al acoso que denunciaban. Caso contrario veía en Colombia. Y es que en Colombia muchas mujeres tenían la valentía de denunciar y
no pasaba nada, o incluso eran vistas como responsables o como culpables. En empresas, el caso de mi amiga Adriana Ruiz, en donde cuando ella denuncia a través de un Twitter, realmente lo que ocurrió fue que comenzaron a buscar quién era Adriana Ruiz y no quién era la persona que ella denunciaba. Exministra y ahora pues escritora Gina Parodi, estábamos hablando y dábamos una noticia de cómo Holman Morris tomaba la decisión nuevamente de lanzarse a la alcaldía de Bogotá por el partido del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, Independientes. Le preguntaba ahorita a Claudia que usted en qué momento tomó la decisión de salirse de la política y de empezar a trabajar estos temas de género desde otro escenario. Sin embargo, pues usted en algún momento aspiró a la alcaldía de Bogotá, o sea, en algún momento quiso ser la alcaldesa de la capital. Y en estos momentos aquí se está lanzando todo el mundo. Tenemos un jurgo de candidatos. Se ha especulado que este regreso suyo con el libro y esta aparición nuevamente en público puede significar que usted tenga interés nuevamente de venir a hacer política en Colombia y de quererse lanzar a la alcaldía. ¿Eso es así o usted ya le cerró la puerta y botó las llaves al mar de volver a hacer política en nuestro país? Es un capítulo completamente cerrado en mi vida, un capítulo hermoso, con grandes consecuencias positivas. Creo que para el país muy enriquecedor también personalmente, pero que yo cerré hace varios años y sí, esas llaves están probablemente en otro lado de la galaxia, ni siquiera en el fondo del mar. Que sí. Exministra, yo le quisiera preguntar a usted que tanto pues vivió en Nueva York y está en este momento escribiendo sobre estos temas de género. Acaba de mencionar que usted se dio cuenta que en Nueva York, cuando las mujeres hacían esas denuncias, pues habían consecuencias, y en Colombia pues no tanto. Empezaban a buscar más bien quién era la persona que denunciaba y no quién había cometido el acoso. ¿Por qué cree que es distinto en un país como Colombia versus un país como Estados Unidos? Muchas gracias por esa pregunta, porque es realmente lo que quería contestarme yo cuando escribí ese libro. Creo que el sistema de Estados Unidos también es un sistema machista y patriarcal, pero que los cambios se han sentido más, es decir, ha habido más impacto. Nuestro sistema es blindado todavía, blindado en el sentido de que sigue siendo absolutamente machista y patriarcal. La jerarquía de un hombre la podemos ver en un colegio. Hoy las niñas están empezando a denunciar esos abusos y esos acosos en colegios. En la empresa privada la podemos ver en una universidad, como es el caso de mi amiga, con un profesor que la acosaba en la Universidad Nacional. La vemos en la esfera privada, la vemos en la esfera de la política. Y yo creo que realmente obedece a la estructura patriarcal en la que vivimos. No solo es en temas como el abuso y el acoso, que es un tema extremo y probablemente el más triste, pero si pensamos en el tema urbano, vemos que los andenes en Colombia, en el mundo en general, están hechos para los hombres con sus zapatos planos, que un Transmilenio, por ejemplo, no se hace para que una mujer embarazada lleve, además de su barriga con su hijo, otro hijo alzado y una bolsa de compras, que es lo normal que una mujer lleva en un Transmilenio. Así que vemos cómo todo está hecho y tejido para que los hombres puedan vivir bien y cómodamente, y no para que las mujeres puedan vivir bien y cómodamente. Este libro, Claudia, de la exministra Gina Parodi, que bueno, ya nos aclara y nos dice, yo no voy a estar en política, yo boté esas llaves y no voy a volver, porque cuando se conoció que llegaba este libro de Él también lo hizo, se dijo, bueno, ¿será que la exministra quiere lanzarse a la alcaldía de Bogotá? En donde, bueno, hay un espacio importante para mujeres, porque vemos candidatos y candidatos hombres, Claudia, y creo que solo Lucía Bastidas es la única mujer que vemos en el palmarés de quienes quieren llegar al Palacio Líbano. Sí, yo quiero decirle a la exministra Gina Parodi que quizá uno entiende porque a ella le tocó muy duro cuando fue ministra de Educación, todo el palo que le dieron, la forma como la
la forma como la maltrataron cuando sacó las famosas cartillas de educación sexual. Entonces, seguramente por eso y por proceso de investigación que vino después, pues ella ha quedado decepcionada de la política, pero precisamente una persona que tenga esa conciencia de género que ella tiene ahora, con estas investigaciones que ha hecho, pues es el tipo de personas que se necesitan haciendo política. O sea, usted le está diciendo que se lance nuevamente, Claudia. Me están corrigiendo aquí algunos oyentes y me dicen que María Fernanda Rojas, concejal, también está con intención de lanzarse y también es candidata a la alcaldía de Bogotá, que es Lucía Bastidas y María Fernanda Rojas. Pero usted entonces le está diciendo a la exministra que se lance, Claudia. Bueno, pues sería muy interesante tenerla como candidata. Ella ya lo intentó en algún momento, tenía esa energía con la que la conocimos y yo creo que con la madurez que dan los años y la experiencia, pues sería una posibilidad interesante. Además, porque este gobierno actual de Claudia López ha dejado, digamos, un camino importante recorrido con las manzanas del cuidado y con otras iniciativas para hacer una ciudad que sea como más consciente, por lo menos, de las inequidades de género, y ella con esto que nos está contando pues podría darle una continuidad importante. Pero pues yo creo que es muy importante lo que está diciendo Claudia, esa puerta que deja abierta Claudia López y que por ahí podría seguir otra mujer, otra alcaldesa. Yo pues de este libro me parece algo muy interesante y es que trata el tema del Me Too. Ella pues aborda el tema del Me Too, pero digamos, ella está tratando pues en la historia, obviamente pues por lo que nos está diciendo, está buscando como esas raíces culturales, pero por ser político también hay unas raíces institucionales. Y fíjense que, por ejemplo, en la sección de nosotros de No es normal ese acoso sexual, hemos estado mirando no solamente lo que piensa la gente en la calle, sino también las barreras institucionales, y que poco a poco, con decisiones de la Corte Constitucional, con órdenes que le dan, por ejemplo, a la Fiscalía, recordemos la orden que le dieron a la Fiscalía hace poco, de que los fiscales tienen que ser preparados para no revictimizar a las víctimas, para saber cómo abordarlas, pues ahí también se van dando grandes pasos. Entonces uno dice, sí, el Me Too en Colombia, uno puede decir que el Me Too no ha arrancado porque no hay esa gran ola que hubo en los Estados Unidos, pero uno ve que poco a poco institucionalmente hay pequeños logros, y eso hay que celebrarlo y hay que impulsarlo y mirar, por ejemplo, en el campo de las universidades, Camila y Claudia, que hemos estado tratando tanto la valentía de las estudiantes que, a pesar de las dificultades institucionales, pues siguen adelante buscando un lugar. Le quiero leer el último párrafo del agradecimiento que menciona lo que usted está diciendo, Ana Cristina, del libro de la exministra Gina Parodi, y es: el tratamiento que le dieron los medios de comunicación a esta denuncia que Adriana formuló, la amiga de la que hablamos al principio, en redes me recordó el primitivismo propio de las sociedades patriarcales. No importaron la violencia, ni el abuso, ni el delito que por enésima vez cometía ese profesor, galardonado con la más alta categoría profesional en Colombia, ser magistrado. Lo que pareció ser esencial para la búsqueda de la verdad fue encontrar a las víctimas, sus nombres, sus edades y sin duda su aspecto físico. Como esto no ocurrió, se terminó desestimando la denuncia, colaborando así a ampliar el escudo de impunidad del victimario. El dolor y la impotencia que me produjo este asunto, que forma parte de millones de casos similares, fue el origen de este texto. Y que si es un llamado, es, oiga, cuando se hace la denuncia, todas estaban en la opinión pública, estaban quiénes eran las las víctimas, y no realmente quién era este magistrado, quién era el acosador, quién era el que estaba ahí, porque además sí se habló mucho. ¿Se acuerdan, a Cristina, de este escándalo en la rama judicial? Sí, pero ahí hay algo muy interesante y es lo que hace la exministra Parodi con el título, porque el Me Too, el movimiento Me Too, es la mujer que dice yo también sufrí el acoso, pero ella voltea, fíjese que con el título lo voltea y dice él también lo hizo. Es decir, ella está apuntando es al culpable y no a la víctima, está poniendo el ojo en otro lugar. Entonces yo creo que ahí hay un punto de vista muy interesante, y es mirar por qué se repite esa acción en Colombia, por qué se repiten esas formas del acoso y de las violencias basadas en género, y concentrarse en qué es lo que está pasando culturalmente para que se repita. A mí me parece muy, me parece muy interesante ese punto de vista. Exactamente, ahí volvemos a retomar la comunicación con la doctora Gina Parodi, porque estábamos teniendo unos problemas de audio. Doctora Gina, a ver si ya la escuchamos bien.
Sí, creo que sí. Yo los oigo perfectos. Bueno, nosotros a usted también, pero si nos habla un poquito más duro, nos va mejor. Claudia, usted de hecho le estaba diciendo a la doctora Gina Parodi que ella debería lanzarse nuevamente. Bueno, usted lo interpretó así. A mí, yo digo que a mí me gustaría, ¿no?, que ella fuera una opción, porque además puede darle continuidad a unas políticas muy interesantes en género de la actual alcaldía. ¿Por qué no volver a la política, doctora Gina Parodi, después de, ya digamos, con la madurez que van dando los años, tal vez sanando las heridas que a usted le dejó el ejercicio de la política como ministra? ¿Por qué no? Uno va teniendo capítulos en la vida que va abriendo y va cerrando como en un libro, y para mí el capítulo de la política quedó completamente cerrado y estoy dedicada a la literatura, a terminar el doctorado, estoy escribiendo mi tesis y eso me gusta y me tiene muy feliz, como en su momento me hizo muy feliz la política, pero es un capítulo completamente cerrado. Exministra Parodi, yo le quisiera preguntar, hace un momento estábamos hablando sobre, pues, por qué el Me Too parece no, digamos, reventar o tener ese gran florecimiento en Colombia como lo tuvo en Estados Unidos, y en ese sentido le quiero preguntar tanto por lo cultural y por lo institucional. Dentro de todo este proceso de pensamiento que usted hizo para escribir esta novela, ¿qué pensó o qué se dio cuenta sobre las instituciones y las barreras para que el Me Too de verdad salga adelante? Te estaba escuchando, Ana Cristina, mientras arreglábamos mi problema de audio, y me parecía muy interesante esa posición, porque creo que es gran parte del problema actual. Recuerdo, por ejemplo, en el Congreso la primera vez que tramitamos una ley de violencia de género, en ese momento una de las peticiones que hacían las mujeres que habían entendido este tema antes que cualquiera de nosotros era que por favor a las autoridades judiciales y policiales se les diera unos cursos de enfoque de género, porque a veces llegaba la mujer golpeada a poner una denuncia en una comisaría de familia y lo primero que le decían era pero mire la pinta con la que viene, mire el pintalabios que utiliza, un concepto completamente al revés. Es decir, en vez de el sistema proteger, abrigar y amparar a su víctima, el sistema lo que hacía y todavía hace es culpar a la víctima. Entonces creo que el cambio institucional viene en todos los aspectos. Acabamos de ver una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, para mí histórica, en donde tumba 2 sentencias de 2 jueces de menor rango, en donde ellos dicen, no, pero en realidad este hombre era un abusador y un acosador en Santander, realmente él estaba haciendo era halago y piropo. La Corte Suprema de Justicia dice hay una distinción muy grande entre el halago y el piropo y el acoso y el abuso. Así que poco a poco, pero institucionalmente es donde deberíamos dar ese giro y ese cambio. No solo hablemos de instituciones públicas, hablemos también de la esfera privada, en donde es importantísimo que cualquier denuncia de acoso y abuso sea realmente acogida por la empresa. Yo sé que empezamos esta entrevista, exministra Gina Parodi, preguntándole qué tanto era ficción y qué tanto realidad en el libro, y usted dijo, todo es ficción. Obviamente, pues tiene elementos de lo que se vive dentro de la política colombiana y cómo tenemos un sistema patriarcal en nuestro país. Sin embargo, pues parece difícil que no haya habido elementos tomados de la realidad en esta novela. ¿Y por qué se lo digo? Porque abre una página cualquiera, estoy abriendo la página 41 de su novela, él también lo hizo el capítulo 8 y voy a leer uno de los párrafos en donde dice, cogí al azar y dice, Javier llamó a Rosa en la madrugada a revocar la agenda de ese día y ella con voz adormilada respondió por el Falcon, que es el teléfono que instalan en las casas de los funcionarios públicos que en teoría impide la interceptación de las comunicaciones. Presidente, él ordenó cancelar la agenda de las próximas horas, pero Rosa le aseguró con su afinada voz atrompetada que la agenda estaba copada. Tenemos la apertura de Asobancaria en Cartagena. Di que voy el día del cierre, que se me presentó un inconveniente para la apertura del evento. En este momento tengo que ir a
ponerles la cara a estos indígenas en el Valle, antes de que nos incendien todo el país. El ministro del Interior ha sido incapaz de iniciar un diálogo fructífero con ellos, contestó él. Rosa podría manejar a Sobancaria, pero preguntó, ¿qué hago con los economistas que llegaron anoche de otras partes del mundo solo para reunirse con usted? Sencillo, aplázalo un día, a las 7 de la mañana nos vemos en Catam, y por favor que el general de la Casa Militar no me ponga límites de seguridad para acercarme a los indígenas. Y yo no quiero pues hacer comparativos con cosas de la realidad, pero a mí, por ejemplo, solo esta página, exministra, me trae a la cabeza un episodio, que yo lo tengo y creo que muchos en Colombia lo tenemos, de un mandatario que puede llegar a hablar así, que fue al Valle del Cauca, que se reunió con los indígenas, que pidió que no le dejaran, que le pidió que no le pusieran restricciones de seguridad, solo con esta hoja que la abrí pues al azar. Por eso digo, no hay muchos elementos también de cosas que sí pasaron en Colombia que usted tomó para plasmar en esta novela. No, de nuevo todo esto es un libro de ficción ahora en general. Vargas Llosa, por ejemplo, en la historia ella dice que los escritores siempre tienen fantasmas culturales, fantasmas personales y fantasmas históricos. Por supuesto, aquí los tres ejercieron una influencia sobre mí, pero un episodio como esto, que me encanta que le parezca tan real, en general, cuando usted ve a cualquier presidente, siempre dice que Casa Militar no me vaya a molestar, que Casa Militar no me vaya a poner problemas para acercarme a la gente. Eso lo va a ver usted, ese denominador común en todos los presidentes. Va a haber un denominador común que es la apertura de la bancaria. Entonces, esto por supuesto tiene elementos de circunstancia, de modo, de tono, de negociación, de lugares. El Falcon es un elemento real, creo que cada vez menos usado, pero es un teléfono que desde hace muchísimos años, décadas, se utiliza por el presidente de la República para que no intercepten sus llamadas. Entonces, me encanta que le parezca tan real. El episodio, pues, no es real y encontrará muchos denominadores comunes de lo que se maneja en un gobierno. Usted dice que, y hace referencia de tres fantasmas que Vargas Llosa dice que todos los escritores tienen. ¿Cuáles son los suyos y cuáles son los suyos en este libro? Todos estos fantasmas, acabo de mencionarle uno, escuchar siempre a cualquier personaje que tenga seguridad, déjeme acercarme a la gente, por favor, no me separe de la gente. Ese es uno de los fantasmas. Otro es el cambio de la agenda. Si hoy se presenta una emergencia en el país, si hoy, por ejemplo, hay un paro de FECODE, la ministra de Educación va a tener que dejar completamente la agenda de cancelar todo, dejar a todo el mundo plantado con tal de irse a eso. Eso es algo que sucede en el sector público, en la política, que difícilmente ocurriría en el sector privado. Doctora Gina, ¿usted la ha llamado a alguien por cuenta de este libro a preguntarle exactamente lo mismo? Gente con la que usted trabajó, que estuvo en el gabinete, que estuvo en la Casa de Nariño, que conoce esos mismos detalles, que bueno, que pasa con todos los personajes que llegan al poder a preguntarle esto mismo, como, oiga, exministra, usted decidió contar en esa novela cosas que pasaron aquí cuando estuvimos gobernando, ¿o no le ha llamado nadie un poco asustado o asustada? No, para nada. Pues porque ningún episodio es sacado de la realidad. Obviamente está la Casa de Nariño, obviamente está el tono, obviamente está esos detalles que creo, como usted lo mencionó ahorita, hacen que la novela sea bastante real. La novela parece completamente real y yo creo que eso le va a pasar a mucha gente que se va a confundir y va a creer que esto sí pasó y simplemente se cambiaron los nombres. Usted se inspiró en los personajes, en algunos personajes de la realidad. No digo que eso haya pasado, sino que algunos de los que usted plasma aquí, así como plasma la Casa de Nariño, el avión presidencial, las cosas que pasan a un mandatario y a su secretaria privada, de las personas que trabajaron con usted, algunos lo inspiraron para caracterizar a los personajes de la novela. Te voy a contar, por ejemplo, qué me ayudó a mí a construir a Javier, que es el presidente de la República. Hay un libro, estoy mirando si por acá está, es un texto muy delgadito, es un ensayo realmente, de Ortega y Gasset, que se llama Mirabeau o el político.
Y lo que hace Ortega y Gasset en este ensayo es básicamente alabar a Mirabeau como político y afirmar que puede haber una distinción entre el hombre político y el hombre privado, entre el ser público y el ser privado, y que realmente lo que le exigen a un hombre privado, que para él es un pusilánime, o un hombre que no es Mirabeau, que no es César, que es honestidad, veracidad, control en su apetito sexual, por ejemplo, es algo que no se le debería exigir a Mirabeau. Él termina ese ensayo diciendo algo así como: es más fácil ser honesto que ser Mirabeau o ser César. Ese es un ensayo que vale la pena que se los lean y que he releído mucho porque me parece, entre otras partes de la escritura patriarcal, hacer una distinción entre el hombre público y el hombre privado, es decir, no debería cumplir o sí debería cumplir las mismas calidades. Es honesto en la política, pero no es honesto en su vida privada, y esas es realmente las preguntas que plantea ese ensayo. Cuando comencé a delinear el carácter del presidente, podía hacer un presidente que fuera un guacho, un patán en la vida pública y un guacho y un patán en su vida privada, o podía tener unas políticas que generaran una persona pública muy querida y que en el interior fuera esta complejidad que desarrolla una sociedad patriarcal. Un hombre que representa la sociedad patriarcal en lo privado. Y escogí lo segundo precisamente para poder analizar a través de la ficción este ensayo de Ortega y Gasset sobre Mirabeau. Exministra Parodi, usted nos está contando pues algo que es muy del proceso de escritura, que es leer para alimentar lo que uno va a escribir, pero hay otra parte del proceso de escritura que es cuando uno ya escribe y le pasa el texto a un segundo lector. Y yo le quiero preguntar por ese segundo lector, pero no por su editor, sino por ese segundo lector o lectora que uno siempre le confía y le dice, bueno, dime, ¿qué le ves acá? Cuéntenos un poco de esa conversación. ¿Quién es su segundo lector o lectora? Y si hubo observaciones sobre los personajes o algo de, aquí sí es muy evidente que de pronto puede ser tal persona. ¿Cómo fue esa conversación? Eso es cierto. Tuve que hacer muchos... El texto tiene dos voces. La voz de Rosa y la voz de un narrador omnisciente. La voz de Rosa en los capítulos impares y la voz del narrador omnisciente. Creo que ese primer lector, como llamas tú, que lo voy a dejar en el anonimato, una de las cosas que me ayudó más a hacer fue poder pulir la voz del narrador, porque el narrador, que es el que finalmente cuenta la tragedia de toda esta trama, para mí era como yo lo tenía en mi cabeza, era como esa persona borracha que invita a alguien y le quiere contar algo y habla y no llega al punto. Entonces el narrador todo el tiempo está haciendo eso. Si ustedes ven, son párrafos largos con unas reglas muy claras que hace que el lector lo pueda digerir fácilmente, pero llegar a esas reglas fue muy difícil, y lograr que la primera persona y la tercera persona del narrador se juntaran al final en una misma historia fue muy difícil, y para eso me ayudó mucho ese lector y por supuesto después mi editora, que es Natalia Jerez. Pues, exministra, es un placer tenerla hoy con esta segunda novela suya ya. También lo hizo de Gina Parodi de Ediciones B, que se lanzó Camila, ayer. Dígame, Mario. No la deje ir, deme un segundito, porque es que la verdad, Gina Parodi alguna vez fue una figura presidenciable. Y eso fue hace Pero ella ya dijo que poco. ella ya dijo que ya votó. No, ella ha dicho que no quiere volver. No quiere volver a la política, que ya cerró esa posibilidad, que no existe ninguna posibilidad de que ella vuelva a ser candidata o que haga política en Colombia, pero sí puede opinar de política, doctora Gina. Y no sé si usted tiene una opinión sobre el estilo de gobierno de Gustavo Petro. ¿Le ha gustado o no le ha gustado hasta ahora? También boté esa llave al mar, a la profundidad del océano, la de la opinión política. Ahora estoy totalmente dedicada a la literatura, a hacer mi tesis, que es de economía, y sobre eso opino, las opiniones políticas y la política, cerrado ese capítulo. Bueno, pues cuando tenga la tesis lista va a tener que opinar de política, porque acá el presidente Gustavo Petro, y de economía sobre todo, habla mucho del tema y le encanta tener discusiones al respecto. Exministra, mil gracias por estar con nosotros y felicitaciones por esta segunda novela. Él también lo hizo de Ediciones B de Gina Parodi, que ya sabemos, a mí me cuesta trabajo creer, que es ficción, netamente ficción.
Camila, muchas gracias a todo su equipo, y el libro está disponible ya en todas las librerías del país. Blue, la alternativa.